Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, estamos en agosto de 2023 y como seguro sabéis, estamos en un momento absolutamente dramático, bárbaro, en términos de violencia y asesinatos machistas. Los datos son absolutamente insoportables y me temo muy mucho de que nada nos sirve achacar esta realidad a la estacionalidad del verano. Esto es algo que no deja de ser una especie de resignación. Cuando llegan julio y agosto se incrementan los asesinatos machistas como si fuera inevitable. Y en este contexto de drama social, quiero decir, de una realidad social intolerable que pone en peligro ciertamente la convivencia y sobre todo la democracia, en el sentido de que no es lo mismo en este país nacer con hombre que nacer mujer. No parece que sea el mismo recorrido como ciudadano si eres hombre o mujer, algo que ya viene destacando naturalmente la sabiduría de la radicalidad feminista, poniendo el eje en el responsable de esta realidad que es el dispositivo sexogénero. Es necesario, en mi opinión, volver a los orígenes. Es decir, intentar averiguar qué demonios está ocurriendo para que se produzcan estas situaciones y no parezca que remita de una manera efectiva este inventario de sangre en el que estamos constantemente involucrados, en el que estamos constantemente permeados, ¿no?, de una realidad que, sin duda, desde mi punto de vista, marca el eje relacional y hace que la convivencia y la democracia se sienta siempre con este sabor amargo de barbarie, ¿no? Es tremendamente importante seguir insistiendo, en mi opinión, dónde están las razones, cuáles son las causas y, sobre todo, qué es lo que no se está haciendo bien. En este canal de YouTube el foco ha estado siempre en el victimario, en la socialización masculina, buscando las razones que esconden esa responsabilidad que tiene el dispositivo sexogénero, las razones de las conductas intolerables masculinas. Y el camino propuesto en este canal de YouTube es vincularlo a una ideología supremacista, extractivista, opresora y violenta contra las mujeres. Ideología supremacista que, como todas las ideologías supremacistas, debe tener un tratamiento muy concreto. Por contra, lo que tenemos encima de la mesa, que es lo que trataremos de ver hoy en este vídeo, son los negacionismos. Los negacionismos de este planteamiento que con sabiduría y perseverancia nos pone sobre la mesa constantemente la sabiduría radical feminista abolicionista, que es que pone el foco en el género, en el dispositivo de sexo género, en el dispositivo de socialización en función de si has nacido hombre o has nacido mujer, que crea relatos vitales diferentes donde el lado masculino se posiciona como el lado supremacista, explotador y violento. Por lo tanto, el género no debería tener otra concepción, otra análisis que no fuera un dispositivo a abolir, porque el resultado de su implementación y de su normalización es la barbarie. Vamos en primer lugar a ver los datos tal y como son y después vamos a analizar qué formas de negacionismo de esto que acabamos de describir están influyendo poderosamente en la sociedad. Primero vayamos con los datos. La mujer a la que su marido mató ayer con un cuchillo en Almería tenía 27 años. La mató delante de sus hijos, que fueron los que pidieron ayuda. La chica a la que su expareja asesinó hace unos días en Utrera tenía 22 años. 29 tenía la joven a la que su pareja quitó la vida en Barcelona. Los niños que ayer en Almería se quedaron sin madre tenían 9 y 8 años y 5 meses. Y se suman a los 33 menores que este año se han quedado huérfanos. 3 asesinadas
en este país en poco más de una semana. Ninguna de ellas llegaba a los 30 años. Esto es lo que niegan los que niegan. Bien, una vez que hemos visto los terribles datos que nos acompañan en lo cotidiano en este momento, vamos a analizar las dos formas de negacionismo de la realidad, que es que la socialización que se produce a través del dispositivo de sexo-género, como esa socialización es el causante, el contexto, donde finalmente se produce la barbarie. La primera forma de negacionismo, bien conocida y que habitualmente es la única que parece que señalamos, es la de la ultraderecha, y la vamos a poner en voz del ínclito Jorge Buxadé Villalba. Observen ustedes lo que Jorge Buxadé y toda la ultraderecha, cuál es su percepción de qué es eso y qué impacto tiene eso, que es el dispositivo de sexo-género. Escuchemos a Jorge Buxadé. Es que el concepto de género es un concepto ideológico. Cualquiera de ustedes y cualquiera de los que nos está viendo sabe perfectamente cuando era pequeñito y estaban, ¿no? Tenía 7 o 8 años, sexo masculino, femenino. Género, masculino, femenino. Una cosa era para el lenguaje gramatical y por otra es la realidad biológica. ¿Y esto qué tiene que ver con la defensa de las mujeres? Nada. Nada. ¿Eso qué tiene que ver? Pues bien, queridos amigos, ya hemos escuchado a Jorge Buxadé. Jorge Buxadé y toda la ultraderecha sostiene que eso que llamamos género no es más que una construcción, un discurso ideológico que no tiene absolutamente nada que ver con lo que uno debería proponer alrededor de la protección de las mujeres. ¿Comprenden? Vox defiende que eso del género no tiene nada que ver con la realidad de opresión, explotación y finalmente violencia de los hombres contra las mujeres. Lo que niega Jorge Buxadé y toda la ultraderecha es que el género sea un dispositivo de opresión, explotación y violencia de los hombres contra las mujeres. A partir de ahí el discurso de Vox es que todas las violencias son iguales y hay que tratarlas en función de cada caso. Este es el negacionismo de Vox. El género no tiene nada que ver con las violencias. La socialización, el que nazcas con sexo varón y hayas sido socializado de masculino, no tiene nada que ver con las conductas después de violencia contra las mujeres. Bien, ahora vamos a escuchar el otro negacionismo, que ha venido con fuerza a incorporarse a esta sociedad que se revisa una y otra vez, a esta masculinidad ebefénica que es capaz de inventarse lo que haga falta, negar la evidencia con tal de no hacerse corresponsable, ciertamente, de la realidad, de la desigualdad, la opresión y la explotación y la violencia de los hombres contra las mujeres. ¿De quién estamos hablando? Pues efectivamente, queridos amigos, estamos hablando de Daniel Valero, pero de toda la posmodernidad, en definitiva, de toda esta progresía que también niega, de una manera diferente, pero niega que eso que llamamos género, que la radicalidad feminista concibe como un dispositivo que es absolutamente irreconciliable con la igualdad y con la recuperación o la consideración de las mujeres como ciudadanas de pleno derecho, para Daniel Valero no es tal cosa. Y las formas de negarlo son diversas. Pero lo más importante es que cada vez que hay un señalamiento sobre este hecho de que el haber nacido con sexo varón y haber sido socializado masculino tiene impacto, es decir, el género o la relación sexo-género tiene impacto en las mujeres, Daniel Valero lo niega constantemente, con el mismo discurso que Buxadé. Escuchemos
a Daniel Titular: Valero. un preso se autodetermina mujer y embaraza a otra interna tras ser enviado al módulo femenino. Evidentemente los comentarios son tipo: ¿veis lo que no iba a pasar con la ley trans? Los hombres están yendo a módulos femeninos a violar a las mujeres. La pregunta es: ¿ha pasado o es otro titular engañoso? Que ya os estaréis imaginando la respuesta. Una vez más, El Mundo saca una noticia copiada de Diario, por cierto, periodismo, con titular en presente, pero que pasó de hecho antes de que se aprobase la ley trans. Entonces, ¿cómo es que esta persona asignada a hombre al nacer estaba en una cárcel femenina? Pues porque eso es algo que lleva pasando en este país desde 2006, cuando se aprobó una instrucción que aprobaba que cada persona fuera a una cárcel de su género sentido. O sea que no es cosa de la ley trans, es algo que lleva pasando en este país 17 años. Y nunca había habido ningún problema con ello hasta justo ahora. Fíjate, qué casualidad. Bueno, pero una persona peneportante ha abusado de una mujer en una cárcel. Eso es un hecho, lo dice la noticia. No, cariño, la noticia dice que hay una presa que se ha quedado embarazada, pero al parecer la relación era perfectamente consentida. Porque, os voy a contar un par de secretos. 1. La gente en las cárceles mantiene relaciones. Y 2. Lesbianas existen, o bisexuales, que existen también. En esa cárcel habrá pues 300 mujeres acostándose entre ellas. Se ha dado el caso de que en esta ocasión una tenía pene, pues una se ha quedado embarazada. Pues ¿qué queréis que os diga? Dadles preservativos. Ay, por cierto, que una mujer sea trans y tenga pene y lo utilice no es indicativo de que deje de ser una mujer. Así que el misgendering del titular os lo metéis por él. Y en caso de que no sea realmente una mujer y haya habido un fraude de ley, la culpa es de esta persona concreta y no de las personas trans en general o de la ley trans que ni siquiera estaba aprobada en ese momento. Por cierto, ¿sabéis qué hombres sí que entran en las cárceles de mujeres y nadie dice absolutamente nada? Los banqueros y los que pertenecen a la Casa Real. ¡Hala! Pues bien, ya hemos escuchado a Daniel Valero, tratando de generar todo un relato alrededor de quitar valor e importancia a la noticia de la que habla de la realidad de las personas trans en las cárceles de mujeres. Bien, sin entrar a desmentir los propios desmentidos de Daniel Valero sobre si eso ya ocurría antes de la ley trans o no, que ya se ha hecho el relato suficiente por parte de las mujeres feministas. A mí lo que me interesa es esta relación negacionista que tiene Daniel Valero con el amigo Buxadé. Daniel Valero se atreve a decir que en las cárceles siempre ha habido relaciones sexuales. Como que en realidad siempre ha sido así. Siempre ha habido violaciones y siempre ha habido asesinatos. Eso no tiene nada que ver con lo que se está hablando o con lo que la sabiduría del feminismo radical abolicionista habla. Es decir, hay un clarísimo mensaje involucionista detrás de la posmodernidad, una especie de aceptación de que efectivamente todo eso ha sido siempre así. Lo que pasa es que ahora lo tenemos que ver de otra manera. ¿De qué otra manera, Daniel Valero? ¿Cómo que pretendemos retorcer la realidad para negar que haber nacido con sexo varón y haber sido socializado masculino, me da igual si es hegemónico, diverso, medio pensionista, identitario o como usted quiera llamarlo, eso tiene consecuencias en las mujeres? Usted lo puede llamar relaciones sexuales entre neolesbianas o entre lesbianas. Estamos hablando de la inseguridad jurídica que es para una mujer que es privada de libertad y entra en un centro penitenciario donde las instituciones tienen la obligación de preservar su seguridad. No podemos hacerle bypass a la realidad material de que el sexo-género es un elemento indiscutible de inseguridad para las mujeres. Y no vale decir que siempre ha sido así, bajo ningún concepto. Estos dos ejemplos de negacionismo son los que pretendo compartir porque tengo la convicción meditada e informada de que para poder abordar una barbarie tenemos que conceptualizarla y comprenderla en su raíz de manera inequívoca. Tenemos que establecer una teoría, un relato lógico, científico, para poder abordar las causas y poderlo desmontar, para poder transformar y progresar. Esa teoría, ese discurso es el discurso de la sabiduría feminista radical abolicionista, que nos ha explicado cómo opera el dispositivo sexogénero ya hasta la saciedad. Cualquier intento, no importa si es por la ultraderecha o por el revisionismo de la posmodernidad, de desmontar este eje imprescindible de comprensión y de conceptualización,
cualquier negacionismo va a desestabilizar cualquier trabajo que se venga realizando para trascender, para poder dejar atrás esta realidad absolutamente insoportable. Por lo tanto, desde mi punto de vista, meditado e informado, el involucionismo se está produciendo por los dos lados de este enfoque. El negacionismo de la ultraderecha o el revisionismo posmoderno que no quiere aceptar de una manera inequívoca, sin peros ni enmiendas, la sabiduría de la radicalidad feminista y desarrollar las políticas en toda su extensión que se basen en esa teoría, en esa sabiduría que es la correcta. Y no es una cuestión de casos aislados, Daniel Valero, ni es una cuestión de palabrería ultraconservadora. Es que nos tomamos esto en serio, desde una perspectiva ciertamente social y política, o generaremos puntos de fuga que las nuevas generaciones van a incluir en sus relatos para, de nuevo, salirse con la suya, para heredar nuestro discurso supremacista, explotador y violento, pero sin contención. Y los jóvenes varones, cuando escuchan a Vox o cuando escuchan a Valero, dicen, ¿veis? Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros no tenemos nada que ver. Y se produce una nueva generación de negacionistas. No me importa que sean de ultraderecha o que sean posmodernos. Ruego encarecidamente a los hombres que tengan la mínima ocasión de transmitir algún tipo de mensaje alrededor de esta realidad, que jamás olviden, bajo ningún concepto, que hay una realidad material que está recogida desde la exposición de motivos de la 1/2004, que es el supremacismo y la mirada explotadora extractivista de una socialización masculina sobre la otra mitad de la humanidad, que son las mujeres. Y eso es el género, no es otra cosa el género, que está vinculada a haber nacido, se produce cuando has nacido con sexo varón. Sexo varón más socialización masculina inevitablemente lleva a una posición ideológica supremacista, explotadora y violenta de los hombres contra las mujeres. Y este es el asunto que no se puede jamás negar. Justo Fernández López. Es que el concepto de género es un concepto ideológico. Cualquiera de ustedes y cualquiera de los que nos está viendo sabe perfectamente cuando era pequeñito y estaban, ¿no? Tenía 7 o 8 años, sexo masculino, femenino. Género, masculino, femenino. Una cosa era para el lenguaje gramatical y por otra es la realidad biológica. ¿Y esto qué tiene que ver con la defensa de las mujeres? Nada. Nada. ¿Eso qué tiene Titular. que ver? Un preso se autodetermina mujer y embaraza a otra interna tras ser enviado al módulo femenino. Evidentemente los comentarios son tipo: ¿veis lo que no iba a pasar con la ley trans? Los hombres están yendo a módulos femeninos a violar a las mujeres. La pregunta es, ¿ha pasado o es otro titular engañoso? Que ya os estaréis imaginando la respuesta. Una vez más, El Mundo saca una noticia copiada de un diario, por cierto, periodismo, con titular en presente, pero que pasó de hecho antes de que se aprobase la ley trans. Entonces, ¿cómo es que esta persona asignada a hombre al nacer estaba en una cárcel femenina? Pues porque eso es algo que lleva pasando en este país desde 2006, cuando se aprobó una instrucción que aprobaba que cada persona fuera a una cárcel de su género sentido. O sea que no es cosa de la ley trans, es algo que lleva pasando en este país 17 años. Y nunca había habido ningún problema con ello hasta justo ahora. Fíjate, qué casualidad. Bueno, pero una persona peneportante ha abusado de una mujer en una cárcel. Eso es un hecho, lo dice la noticia. No, cariño, la noticia dice que hay una presa que se ha quedado embarazada, pero al parecer la relación era perfectamente consentida. Porque, os voy a contar un par de secretos. 1, la gente en las cárceles mantiene relaciones. Y 2, lesbianas existen, o bisexuales, que existen también. En esa cárcel habrá pues 300 mujeres
mujeres acostándose entre ellas. Se ha dado el caso de que en esta ocasión una tenía pene, pues una se ha quedado embarazada. Pues ¿qué queréis que os diga? Dadles preservativos. Hay, por cierto, que una mujer sea trans y tenga pene y lo utilice no es indicativo de que deje de ser una mujer. Así que el misgendering del titular os lo metéis por el... Y en caso de que no sea realmente una mujer y haya habido un fraude de ley, la culpa es de esta persona concreta y no de las personas trans en general o de la ley trans que ni siquiera estaba aprobada en ese momento. Por cierto, ¿sabéis qué hombres sí que entran en las cárceles de mujeres y nadie dice absolutamente nada? Los banqueros y los que pertenecen a la Casa Real. Esto es diálogo sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.